Bueno, seguimos. Habíamos quedado en independencia, ¿no? Entonces, las variables en el ejemplo de los sueldos no eran independientes. Entonces hay algún tipo de, bueno, obviamente de dependencia. Pero cuando tenemos dos variables aleatorias, nos interesa inclusive ver otras cuestiones respecto a cómo se comportan entre ellas, digamos. ¿Qué nivel de relación tienen? Para estudiar eso vamos a empezar a estudiar un concepto que es un atributo de múltiples variables aleatorias, dos o más, que se llama covarianza. ¿Ok? Vamos directamente a la definición. La definición de covarianza. Esperen un cachito. Ahí va mejor. La covarianza se calcula de la siguiente manera. Se denomina sigma xi y es la esperanza de x menos el valor medio por y menos el valor medio. ¿Ok? Es como... A ver, déjenme pensar si lo podemos entender intuitivamente. Fíjense esto, vamos a intentar más o menos entenderlo un poco. Esta sumatoria, ¿ok? Supongamos que acá tengo una función de distribución conjunta. Se parece mucho a la fórmula de la varianza, porque en la varianza aparecía x menos c de x, pero no tiene cada uno de estos términos no tiene el cuadrado. Lo que está mirando es, cuando yo, por ejemplo, me alejo por valores de x, me alejo del valor medio, y por valores de y, me alejo del valor medio, todo ponderado por la función de probabilidad, eso es lo que suma, digamos. Lo que va a pasar es, imaginemos, nosotros tenemos una distribución conjunta, ¿no? Acá teníamos x, acá teníamos y acá teníamos la probabilidad de xy. Lo que va a pasar es, si todos los puntos que tienen probabilidad, ahora lo vamos a ver igual, están más o menos alineados, esta función va a dar algún valor más alto. Ahora, si todos los puntos que tienen mayor probabilidad que tienen alguna probabilidad, están más dispersos, o sea, están así, esta función, la covarianza, va a dar un valor más chico, digamos, va a ser más pequeña en valor. Eh, Acá, por ejemplo, el valor medio de x podría ser este punto, acá podría estar e de x y acá podría estar e de y. Lo que va a pasar es que cuando están de alguna manera alineados, va a coincidir con que este término va a ser no cero o no va a ser cercano a cero, este también va a ser no cercano a cero en todos esos puntos. A lo largo, en realidad, a lo largo de esa recta que podría aparecer ahí, y a lo largo de esa recta, a su vez, va a haber probabilidad. Pero es medio complicado entenderlo mirando la expresión, ahora lo vamos a ver un poco más analíticamente. Vamos a calcular la covarianza, a usar esto para calcular la covarianza en el ejercicio que estábamos haciendo recién. A ver si me puedo traer la tabla. En realidad, ¿qué necesito? La P de XY. Vamos a traer la P de XY. XY, P de XY, esto. La conjunto. Copy. Vamos a usar esto. ¿Ok? Entonces, voy a empezar a hacer estas dos sumatorias. Voy a decir, bueno, vayamos calculando. Sigma xy es igual a
Tengo que poner x menos el valor medio de x. El valor medio de x, yo les recuerdo, nos dio 15,5. Multiplicado por y menos el valor medio de y. El valor medio de y nos dio 15. Por la probabilidad de x y. Acá que x usé x igual a 10 y usé y igual a 10. Entonces acá tengo que multiplicar por la probabilidad de 10-10, que es la de 10-10 es un décimo. Esto es P de xy. X fue 10, este fue 10, y acá usé la P de 10-10. En este lado acá no está muy ordenado, que digamos cómo puse las probabilidades. Seguimos. Ahora tenemos que poner el término. Vamos a usar 10-20. Entonces digo, bueno, 10 menos 15,5 por 20 menos 15 por la probabilidad de 10-20, que es 10-20 es la primera, es un décimo. Más. Ahora x15, 15 menos 15,5 y vale 10. 10 menos 15 por 2 décimos. O sea, usé 15-10. 15-10, 2 décimos. Más 15-15 voy a usar ahora. 15. 15 menos 15,5 por 15 menos 15 por un décimo. Más. 15 de x por 20 de y por la de 15-20, que es 2 décimos. Más 20 de x por 15 de y por 3 décimos. Queda todo un choclazo acá. Y esto me da 0. Totalmente anecdótico que me dé 0 en este ejercicio. ¿Ok? Eh, ahora vamos a seguir viendo. Se escucha y ven bien, ¿no? Sí, Sí, profe. se escucha Ok. bien. Vamos a interpretar la covarianza. El valor de la covarianza, en realidad conviene interpretar más que el de la covarianza, el de la correlación, coeficiente de correlación. Pero vamos a interpretar primero el de la covarianza, que es lo que acabamos de calcular. Acá va a ser importante que recuerden cuando hacían demostraciones en Mate 1 o Mate 2, que si ustedes tienen un entonces, no pueden volver. Si el entonces va de izquierda a derecha, no pueden volver de derecha a izquierda con el mismo entonces. Sí con el contrarrecíproco, pero no con digamos, el entonces lógico. Eh, una covarianza positiva, estamos hablando de este valor, ¿ok? Una covarianza positiva indica una tendencia a relación lineal positiva entre ambas variables aleatorias. Es decir, cuando x sube, y sube. Y cuando x baja, y baja. En este caso, si yo tengo las variables x e y, igual, bueno, después van a aparecer estos gráficos. Tendría una tendencia que los puntos que tengan probabilidad de x e y van a estar algo así. Una covarianza negativa indica una tendencia lineal negativa entre ambas variables aleatorias, es decir, cuando x sube, y baja, y cuando x baja, y sube. Este es este es este, y tendría una cosa así. Todos estos son puntos que tienen alguna probabilidad. Una covarianza 0 o cercana a 0, caso nuestro, nos dio 0, indica que no existe una tendencia a relación lineal entre ambas variables aleatorias. No se puede decir nada de una variable de acuerdo a cómo es la otra. ¿Ok?
los puntos de X y de Y están así. Eso indican los distintos valores de covarianza. Hasta acá, quedémonos con eso. Bueno, al pedo hice los dibujos porque justo en la guía los tenía mucho mejor, pero bueno. Estos tres, ¿ok? Covarianza positiva, 0, cercana a 0. En realidad muy importante, voy a borrar lo que hice yo de hecho, porque los centramos en la media. ¿Ok? Fíjense que están centrados en los valores medios. Voy a borrar esto. Ok. Ahí están las interpretaciones. Covarianza positiva, covarianza negativa, covarianza 0 o cercana a 0. Bueno, sigamos un poquito más. Vamos a ver otra forma de calcular la covarianza. Sigma XY, por ahora nos quedamos con esta interpretación que vimos recién. Es igual a la esperanza. Debo estar en un zoom chico. Ah, no, estoy bien. Muy grande. Es igual a la esperanza de x menos c de x por i menos mu i. Así se calcula. ¿Tá? Fíjense de vuelta la definición. Es la que está ahí arriba. ¿Ok? Se ve acá. Es esta. ¿Sí? Covarianza es la esperanza de x menos e de x y menos c de y. Eso es lo que vamos a usar. Pero no nos vamos a meter de entrada con las sumatorias que vienen después. Vamos a trabajar un poco con esto. ¿Y qué vamos a hacer? Distributiva. Lo que vamos a hacer acá es la esperanza. Voy a hacer toda esta distributiva. Voy a hacer x por y. Voy a hacer menos mu i por x. Menos mu x por y. Más mu x por mu i. Hice la distributiva de esos dos binomios, digamos. Acá vamos a aplicar propiedades del valor medio. El valor medio, digamos, lo habíamos visto en las primeras clases. Si yo tenía el valor medio de a por x más b, podría ser a por el valor de medio de x más b. Digamos, tenía propiedades de linealidad. Entonces, yo acá voy a hacer el valor medio de cada término. X por y menos el valor medio de mu i por x menos el valor medio de mu x por y más el valor medio de mu x por mu y. Vamos hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa? Todos estos, los mu estos, los valores medios, son todos términos constantes. Son el valor, es el valor medio de las variables marginadas de x y de y. Con lo cual, este lo dejo así. Pero acá puedo decir, esto es mu i, lo saco afuera como constante por el valor medio de x, menos esto es mu x por el valor medio de y. Y esto es el valor medio de una constante, es la propia constante, mu x por mu i. Ahora resuelvo las esperanzas que puedo resolver. Esto es e de xy menos mu i, esto es mu x, menos mu x, esto es mu i, más mu x mu i. Fíjense que tengo una vez el término, dos veces el término y después sumando. Es el mismo término en todos los casos. Entonces, sigma xy es igual a la esperanza de x por y menos mu x por mu i. Esa es otra manera
de calcular la covarianza. Esto es importante. Esta parte es la primera vez que la vemos en la materia. Se calcula así. La E de X por Y. A ver, intuitivamente, ¿cómo la calcularían? La esperanza de X por Y. X por la esperanza de Y. ¿Cómo? X por la esperanza de Y, porque como Imagínate hicimos que en la por anterior. primera vez tenemos una esperanza que las dos son variables. La esperanza, por definición, arrancaba con una sumatoria. Yo voy a ayudar en una parte. Voy a decir que tengo que hacer la sumatoria para todo X, la sumatoria para todo Y, y ahora díganme acá adentro qué pongo. Era variable por probabilidad, ¿no? ¿Qué pongo? Variable, ¿cuáles son variables? X, Y o las dos. 2. Las dos. Entonces pongo X por Y por... Y acá, ¿qué La función de conjunta. probabilidad pongo? Ahora sí, la conjunta. ¿Ok? Esto es E de X por Y. Entonces, cuando tengan que calcular la covarianza, si lo quieren hacer de forma resumida, hacen este cálculo en un ejercicio. X, cada valor de X por cada valor de Y por su probabilidad conjunta. Y después, previamente, tienen que tener los valores medios de X e Y, con lo cual previamente a su vez tienen que haber marginado X e Y. Y después meten todo eso acá arriba y calculan la covarianza. Si X e Y, vamos a ver la relación entre independencia y covarianza. Lo que dijimos hace un rato de independencia es que X e Y son independientes. Esto es un sí, solo sí. Podemos sí para cualquiera de los dos lados. Para todo X, Y, yo sé que la probabilidad de X, Y es igual a la probabilidad marginal de X en el punto S por la probabilidad marginal de Y en ese punto. Yo sé eso. Entonces, supongamos que X e Y son independientes, no vamos a partir de esto. Voy a calcular este XY que teníamos ahí arriba. Lo aclaro por las dudas, lo vamos a calcular partiendo de que X e Y son indep. Si X e Y son indep, ¿cómo queda este XY? Lo acabamos de escribir ahí arriba. Yo voy a poner la sumatoria para todo X, lo voy a copiar de una primero, para todo Y, de X por Y por la probabilidad conjunta de X e Y. Sabiendo que son independientes, ¿qué puedo hacer en el siguiente paso? ¿Qué haría? Estamos queriendo hacer este despeje. Si son independientes, ¿qué puedo tocar acá en este paso? Y reemplazando el P de XY por la marginal de X por la marginal de Y. Ok, vamos a hacer eso, a ver a dónde nos lleva. P de I delta I. Esto lo convertí en esto. Este paso lo hice porque Sería lo mismo que lo que hacíamos de reemplazar la intersección por la multiplicación de las dos. es parecido, sí. Vale. Esto lo hice porque X e Y son independientes. ¿Está bien? Entonces yo ahora puedo, bueno, hay términos acá que dependen solo de X y términos que dependen solo de Y. Pero es bastante, bueno, no digo que sea fácil, pero si lo analizamos un poquito, puedo juntar todos los términos que dependen de Y en una sumatoria, sacar factor común todo lo que depende de X, sacar afuera todo lo que depende de X y después, digamos, hacer la sumatoria por X. Pero, no, perdón, no es sacar factor común, es asociar, digamos. Acá me queda para todo Y de Y por P de Y. Puedo hacer eso.
Y finalmente, acá me queda E de X por E de Y. Ahora, entonces, si X e Y son indep, entonces la covarianza X e Y es igual a E de XY menos mu X por mu Y, pero si son indep, el E de XY da mu X por mu Y menos mu X por mu Y igual a 0. ¿Okay? Fíjense que la covarianza, la primera parte de la covarianza, que es XY, cuando las variables son independientes, E de XY da 0. Entonces la covarianza, cuando las variables son independientes, este término, siempre que son independientes, es la multiplicación de las esperanzas. O sea, mu X por mu Y. Solo si son indep. Menos la multiplicación de los valores esperados. Entonces, la covarianza indefectiblemente se hace 0 cuando son independientes. Pero esto va de solo de un lado al otro. ¿Ok? Fundamental. No se confundan con esto. O sea, X e Y son indep. Entonces, covarianza de XY igual a 0. No vale la vuelta. La vuelta que no valga lo tienen demostrado en el ejemplo que fuimos haciendo en esta clase. El de los sueldos. Cuando vivimos independencia nos dio que no eran independientes. Y cuando vimos la covarianza nos dio 0. Y no eran independientes. Así que esto, yo sé que lo saben de antes, pero lo remarcamos, ¿ok? No vale. Si la covarianza es 0, todo bien, pero no puedo decir nada de la independencia. Ahora, si son independientes, puedo decir que la covarianza me va a dar 0 con completa seguridad. Este que vimos recién es, déjenme ver, covarianza, es el ejercicio 3, el adicional 3A. ¿Ok? Lo que acabamos de hacer recién es el adicional 3A, que hay que demostrar que la covarianza de XY es E de XY menos E de X por E de Y, y si X e Y son independientes, entonces la covarianza es 0. Eso que acabamos de hacer, hasta acá hicimos, de acá para arriba, hicimos el ejercicio adicional 3A, o en la vieja guía, el ejercicio 1A. Seguimos un cachito más. Suma de variables aleatorias. Quiero pasar rápido lo de continua y hacer ejercicios de la guía, de esta guía, de la guía 6. Supongamos que quiero calcular el ingreso total por pareja. Seguimos con el ejemplo. ¿Cuál sería la expresión del ingreso total por pareja? Recuerden que X era el sueldo de los hombres e Y era el sueldo de las mujeres, de las parejas. ¿Cómo calcularían el ingreso total por pareja? En una pareja cualquiera, ¿cómo lo calcularían? La pareja sería la conjunta, ¿no? La pareja es un X y un Y. El X te da Claro, el sueldo del hombre y el Y te da el sueldo de la mujer. Por ejemplo, probabilidad en conjunta sería. este que ganaban 10, eran miles, ¿no? 10.000, 10.000. Esta pareja, el hombre gana 10 y la mujer gana 10. ¿Cuál es el sueldo total de ellos? 20, porque sumamos el sueldo del hombre y de la mujer. Ok. Y en esta otra pareja,
Por ejemplo, siendo la guía igual, muy paso a paso, acá sería 15 más 20, 35. ¿Cuál sería la forma general del ingreso total por pareja? Supongamos que tenemos que resolver eso. ¿Cómo la calcularía? Vamos a ponerle Z, ingreso total de la pareja. X más Y. Ok. Es una phi de XY y particularmente lo que vos dijiste es X más Y. Estamos de acuerdo con esto. ¿Está bien? X más Y. Ahora, supongamos que yo le digo, ¿cuál es el valor esperado del sueldo total por pareja? La esperanza de Z sería. Correcto. Por pareja. Como su compañero bien dijo, esto es la esperanza de Z. Sacamos esta esperanza y respondemos a esa pregunta. Fíjense que en bidimensional lo que nos va a pasar, pueden empezar a aparecer preguntas donde tenemos que ver bien cómo la trabajamos. Bueno, esto es la esperanza de X más Y. ¿Ok? Esta esperanza, primero, ¿cuál es variable acá? ¿X, Y o las dos? Las dos. Las dos. Voy a poner dos veces la sumatoria. La sumatoria para todo X, para todo Y. La primera parte de la esperanza, ¿qué pongo? Le quiero calcular la esperanza a esta cosa. ¿Ok? Voy a poner esa cosa. X más Y. ¿Y por qué probabilidad multiplico si las dos son variables? ¿Qué función de probabilidad trabaja sobre las dos variables? Conjunto. Conjunta. Con esta expresión calcularían el valor esperado del sueldo por pareja. ¿Ok? Este ejemplo lo hago porque la suma de variables aleatorias es interesante ver qué formas quedan, digamos. Ahora vamos a ver qué forma queda la esperanza y qué forma queda la varianza. Y de paso hacemos algunas de las demostraciones de los ejercicios que están en la guía. Eh, acá puedo distribuir para todo X, para todo Y, de X por P de XY más Y por P de XY. Esto queda así. Con lo cual, Ese P parece un rojo sí, de la correlación, que digamos. ahí va, ahí va. Ok. ¿Te gusta ahí? La sumatoria para todo X de X por la sumatoria para todo Y de P de XY más la sumatoria para todo Y, estoy asociando y agrupando las sumatorias de Y por la sumatoria para todo X de P de XY. Acá, digamos, para pasar de este paso al siguiente, lo primero que hice fue la sumatoria doble en cada uno de estos términos, en este y en este, y después esa sumatoria doble en cada uno de estos términos, saqué la variable x para no sumar por y, y acá en este otro saqué la variable y donde estaba sumando por x. Todo ese traslado hice. En todas las demostraciones de esta práctica, los ejercicios adicionales son de esto, digamos, hacer estas cosas, digamos. Esto me queda la sumatoria para todo x de x por este término es la marginal de x más la sumatoria para todo y de y por este término es la marginal de y.
Y estas dos sumatorias que están acá son las esperanzas. Esta es E de X y esta es E de Y. Entonces, el valor esperado de la suma, en este caso representaría el sueldo total por pareja, es E de X más E de Y. Y ojo porque no puse ninguna condición de independencia ni nada. Esto vale siempre. Trajo muchos problemas en el parcial pasado. Tomé un ejercicio que había que usar esta propiedad. Que el hombre jugaba, a ver si me acuerdo cuál era. Jugaba 2 juegos de azar y había que calcular el valor esperado. Dame un segundito. Parciales. Primera oportunidad. Parcial 1. Este no es. Parcial 2. Este. Una persona realiza 2 apuestas en un juego de azar. El dinero ganado en cada apuesta corresponde a una variable aleatoria con las siguientes características. X es el dinero ganado en la apuesta. Valor medio 800, desviación estándar 220. Y es el dinero ganado en la segunda apuesta. Valor medio menos 500 y desviación estándar 150. La covarianza la daba, covarianza XY es menos 5000. ¿Cuál es el valor esperado del dinero total ganado en ambas apuestas? El dinero total ganado en ambas apuestas será lo que ganó en la primera más lo que ganó en la segunda, X más Y. En el punto A yo lo que pedía era E de X más Y. Y con lo que vimos en la clase recién, E de X más Y se calcula como E de X más E de Y. Y con los datos que tenía en el examen, era hacer 800 más, bueno, menos 500. Les quedaba 300 el punto A. Aunque no lo crean, la mayoría no lo hizo. Creo que no hicieron casi nada de este ejercicio. No me acuerdo, pero trajo problemas. Y es simplemente aplicar el valor medio de X más Y. Calcular la desviación estándar para el dinero total ganado. Es lo que vamos a hacer ahora en la clase. Tengo que calcular la varianza de X más Y y después sacarle la raíz. ¿Qué puede decir sobre la posible relación? Este ejercicio que es de parcial con lo que vamos a terminar de esta clase lo podrían hacer. El ejercicio 3 del tema 2, primera oportunidad. Después calculaba las desviaciones, pedía la desviación estándar. Bueno, nosotros vamos a seguir con el ejemplo. Vamos a calcular la varianza de X más Y. ¿Cómo quedará eso? ¿Ok? Vamos a plantearlo. La varianza de X más Y va a quedar medio largo, pero bueno. Ya siempre la varianza, digamos, se hace un poco largo por la expresión, ¿no? La varianza es un valor esperado. ¿De qué? De la variable aleatoria que yo estoy calculando, que en este caso mi variable aleatoria le habíamos puesto z, es x más y, menos el valor esperado de x más y, que lo calculamos en un paso previo, pero vamos a dejarlo expresado. Todo esto elevado al cuadrado. Recuerden la fórmula de la varianza, ¿no? La varianza era un valor esperado, la voy a poner acá en chiquita para una sola variable, así se acuerdan, era el valor esperado de x menos mu de x al cuadrado. Era eso. Ahora x, bueno, pasa a ser esta cosa y mu x pasa a ser esta cosa. ¿Ok? Como para que se guíen de qué estoy poniendo acá. Bueno, vamos a hacer un pasito, vamos a decir, bueno, esto es la esperanza de corchete, x más y, menos la esperanza de x más y la calculé en el paso anterior. La esperanza de x más y era e de x más e de y.
como ahora lo tengo con un signo menos delante, voy a poner menos e de x menos e de y. Todo esto al cuadrado y cierro el otro corchete que es el de la esperanza. Ahora lo que puedo hacer es reagrupar. Entonces voy a decir, esto es la esperanza de, voy a poner, acá tengo x y tengo e de x. También voy a poner x menos e de x. Y acá voy a poner más, y acá tengo y menos e de y. Todo esto, cierro acá, al cuadrado, y a todo esto le estoy tomando la esperanza. Vamos a seguir un poco más contra acá. Entonces, la varianza de x más y es igual a... voy a hacer el cuadrado de un binomio. ¿Okay? Entonces voy a hacer el primero al cuadrado. Y además, bueno, no voy a repartir la esperanza todavía. Voy a empezar a poner mu x. El primero al cuadrado. O sea, fíjense que acá tengo un binomio, ¿ok? Este binomio es a y b, ¿ok? Y eso está al cuadrado. Entonces yo ahora voy a hacer al cuadrado más 2a por b más b al cuadrado, ¿ok? Este es al cuadrado, ¿está bien? X menos mu x, ¡tuc! Le clavé un cuadrado ahí. Ahora voy a poner el segundo al cuadrado, bueno, lo voy a agrupar un cachito distinto. Voy a poner b al cuadrado, o sea, y menos mu i, todo al cuadrado. Esto es b al cuadrado. Y acá voy a poner, es un signo positivo, con lo cual es más 2a por b. Entonces acá voy a poner más 2 x menos mu x por y menos mu i. ¿Ok? Y esto es cualquier cosa así. Si en algún momento se pierde demasiado lo que estoy haciendo, me avisan. Esto es 2 por a por b. Ok, sigamos. Ahora voy a repartir la esperanza, porque es una esperanza en una suma y lo puedo hacer. Me va a quedar la esperanza de x menos mu x al cuadrado, y me van a ayudar ustedes diciéndome qué es cada uno de estos términos. La esperanza de y menos mu i al cuadrado más la esperanza 2 por la esperanza de x menos mu x por y menos mu i. Bueno, primer término, ¿qué es? Esa es la varianza de x. Varianza de x. Segundo término, Varianza de y. tercer término, es nuevo este, lo vimos hoy, la covarianza de x y. Lo voy a poner en la carpeta que es más fácil. Covarianza de x y, acá lo tienen. Es la esperanza de x menos e de x por y menos e de y, que es exactamente lo que apareció acá. ¿Okay? Entonces la varianza de una suma tiene esta pinta. La estamos viendo en la clase porque es importante, digamos, por lo menos conocer cómo se trabaja con la suma de variables aleatorias y demás. ¿Ok? Los ejercicios que hicimos son el adicional 3,
el adicional 3, fíjense lo que pide. Pide demostrar que la varianza de x, bueno, lo pone genérico, no más o menos y, es igual a la varianza de x más la varianza de y el signo, habría que verlo, aparecería afectando en el término de 2 covarianza de x y. Y eso pasa porque nosotros veníamos de un binomio. A cuadrado, el b cuadrado siempre queda más, no importa si acá arriba había un signo, si acá arriba había un signo menos o un signo más, el binomio siempre es a cuadrado, siempre es más b cuadrado, y acá sí queda más o menos 2a por b, 2a por b. Entonces el término que se va a ver afectado, si tenían x más y o si tenían x menos y, es el término de la covarianza, el último término. Esto que hicimos es el ejercicio de la práctica, el adicional 3c. Y con esto pueden hacer varios más porque son todos re parecidos. Adicional 3.c. O ejercicio 1.c. ¿Okay? Es muy parecido este ejercicio, lo sacan al toque porque es muy parecido. Bueno, eso es. Este sale rápido, sale bien. Con todo lo que vimos en la clase estoy seguro que lo van a poder plantear. La covarianza de x con x es la varianza de x. Plantean, miren, lo hacemos acá en un toque. ¿Cómo es la fórmula de la covarianza? Si alguno se acuerda. Era una esperanza de qué? La covarianza de xy era x menos mu x con y menos mu y. Acá tengo la de x con x. Entonces, primer término, ¿qué pongo? X menos mu x, ¿no? Segundo término, también tengo x por x menos mu Al x. cuadrado. Ah, Esto, bueno, es el mismo término multiplicado, ¿no? Entonces puedo poner x menos mu x al cuadrado. Y bueno, y esto es la varianza, ¿no? O sea, el 1b sale rápido. Es eso. Este sale rápido, este lo vimos, y a partir de acá para acá ya empieza el lado oscuro de las demostraciones. Después los podemos hacer, si les interesa en algún momento, no sé, buscaremos. Si quieren hacer como con la guía completa, lo hacemos. Y Pero además, en el Dropbox, ¿no? El adicional 1 y el adicional 2 también. el adicional 1 es bastante difícil, pero les voy a dar una idea de cómo hacerlo. No, como toda demostración, o sea, cuando te digo por dónde encararlo, sale. Acá hay que usar una desigualdad que se llama de Cauchy-Schwarz, que es la desigualdad, no sé si se acuerdan, la de los vectores, que vos decías que la norma de un vector, la norma de la multiplicación era menor o igual a la norma de cada vector de forma separada multiplicada. La norma del producto, en realidad, del producto interno. Esa desigualdad tiene una aplicación en probabilidad y estadística y se puede usar para demostrar este ejercicio. Yo con esta sugerencia no lo demostré. Con esta sugerencia sí se puede demostrar el ejercicio 2, este. Pasa que, ya, fíjense que la notación viene complicada. Y bueno, y por ahí este es complicado, el i. Pero bueno, lo vamos viendo. Igual, a mí me interesa que veamos en la clase las cosas más prácticas. Vamos a terminar con el coeficiente de correlación. Es muy importante el coeficiente de correlación. La covarianza me habla de qué tanta relación hay entre dos variables, ¿ok? Pero tiene un problema, que es que se va de escala con respecto a las variables. Eh, Fíjense el ejercicio que yo les decía del parcial, como un primer ejemplo. Y de hecho yo lo que pedía en este parcial
en el punto C era lo que les voy a explicar ahora. El tipo en la primera apuesta ganaba más o menos en valor esperado 800 pesos. Y en la segunda apuesta el valor esperado era 500. O sea, siempre imaginemos que este tipo siempre iba al casino, siempre realizaba una apuesta y después otra. A lo largo de los días que él fue haciendo eso, fuimos midiendo su valor de esperado. En la primera apuesta, por algún motivo, tenía la posta y le iba bien, valor esperado 800. Pongamos, no sé, un ejemplo. Primero iba y jugaba a la ruleta y más o menos ganaba siempre. Después se iba de la ruleta y jugaba a blackjack y perdía. Entonces siempre hacía las dos mismas apuestas. Ahora, la covarianza da menos 5000, entonces este número no está de alguna manera emparentado o en la misma escala que estos. Así como nos pasaba con la varianza, que la varianza no estaba en la misma escala que las variables aleatorias, yo usaba la desviación estándar, la covarianza tiene el mismo problema. Y si yo quiero ver qué tan relacionadas o no están estas variables, yo si veo menos 5000, yo lo que tendería a pensar es, me dio negativa re contra alta, ¿ok? Me dio re alta, entonces, si esta es la primera apuesta del tipo X, y esta es la segunda, yo voy a pensar que están súper correlacionadas. Estos son los valores que fue en los días ganando en las apuestas. Súper alineadas están. Y porque veo un valor negativo muy alto. Pero la covarianza nos puede confundir porque no está en la escala correcta. Entonces, para eso aparece el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación siempre está en la escala correcta porque siempre va a valer entre menos 1 y 1. Está como ajustado, digamos. ¿Okay? Esa es la gracia de tener un coeficiente de correlación. Me equivoqué. Tampoco es esto, ni esto, ni esto. Ok, lo cerré. Teóricas. Clase 6. Coeficiente de correlación se calcula así. Las demostraciones que hay en la guía respecto al coeficiente de correlación, hay una que es por qué va a valer entre menos 1, por qué el módulo es menor o igual a 1, y hay que trabajar, hay que demostrar que el módulo de este coeficiente de correlación es menor o igual a 1. Es la covarianza sobre las desviaciones estándar multiplicadas. Esta notación es bastante simple para recordarla, sigma xy sobre sigma x por sigma y. Esto es covarianza. Y estas son las desviaciones estándar de cada variable. Vamos a ponerlo en español. Acá el tema de la interpretación del coeficiente de correlación es igual a la covarianza, pero fundamental, módulo del coeficiente de correlación de xy es menor o igual a 1. ¿Okay? Y ahí sí pueden tener plena seguridad de que si el coeficiente de correlación les da 1, las variables directamente son una recta. Una depende de la otra en función lineal. Si les da menos 1, lo mismo. Y si les da algún valor entre 1 y menos 1, bueno, si les da 0 no hay correlación. Ese es el ejercicio, bueno, el ejercicio adicional 1A pide demostrar eso. Y el ejercicio B lo que te dice es, si una variable es la otra, acá las variables son y x, si una variable es a por la otra más b, o sea, una es exactamente una recta de la otra con a distinto de 0, entonces si a es mayor que 0, el coeficiente de correlación te va a dar 1, y si a es menor a 0, el coeficiente de correlación te va a dar menos 1. ¿Tá? O sea, el ejercicio 1 son todas demostraciones respecto al coeficiente de correlación. No es necesario que las hagan, repito, sí es necesario que conozcan el concepto. El concepto es, el coeficiente de correlación se utiliza para entender de una manera uniforme para todos
O si yo saco una covarianza y me da menos 800.000 o me da 4.520, qué sé yo qué tan alineadas están las variables. Ahora, si voy, fíjense que la covarianza la tengo, si divido por las dos desviaciones estándar y saco el coeficiente de correlación y me da 0,8, puedo afirmar con total seguridad que hay mucha correlación entre las dos variables. Ahora vamos a ver un montón de gráficas de coeficientes de correlación y demás. Voy a hacer un ejercicio ejemplo de coeficiente de correlación. Dame un segundo. Lo tengo. Tengo acá. Continua, lo vamos a pasar muy rápido porque es todo igual. Vamos a hacer este ejercicio. Este lo tomé en el parcial, dicho sea de paso. No exactamente así, pero muy, muy parecido. Los estudiantes de un numeroso grupo presentan 2 exámenes, ¿ok? Y obtuvieron una distribución de calificaciones con las siguientes características. La media del primer examen fue 50 y la desviación estándar fue 20. La media del segundo examen fue 80 y la desviación estándar fue 20. La covarianza fue 50. Si el instructor calculó un promedio simple de los dos exámenes, ¿cuál es la media y la varianza de dicho promedio? O sea, él quiere saber cuál fue el valor medio Él quiere sacar el promedio de los alumnos, ¿no? Les tomó 2 pruebas y saca el promedio. Dice, bueno, no sé. Guille se sacó 5 en el primer examen y se sacó 9 en el segundo. Bueno, en mi caso 9 más 5, 14, dividido 2, 7. Yo tuve en promedio nota 7. Él quiere saber cuál fue el valor más o menos, el valor esperado del promedio de los alumnos. Eso es el valor esperado del promedio que él armó. Y también quiere saber la varianza. Después, si el instructor pensó que el segundo examen era doblemente importante, de modo que el promedio ponderado tomó el promedio ponderado correspondiente, ¿cuál es la media y la varianza de dicho promedio ponderado? Que ahora lo vemos. Si la covarianza fuese menos 200, ¿cómo podría usted interpretar semejante covarianza negativa? Que esto es a donde me quiero frenar, ¿ok? Entonces, vamos. Si el instructor calculó, vamos con el punto A. Si el instructor calculó un promedio simple de los dos exámenes, ¿cuál es la media y la varianza de dicho promedio? ¿Cómo es el promedio simple entre dos valores? X más Y sobre 2. Sí, O sea, X sería la media del primer examen y el segundo examen. Sí. Para que quede igual que en la guía, voy a poner X1 primer examen. Vamos a dar otro nombre de variables. Así después, si lo quieren repasar del apunte, el X2 es el segundo. Entonces, ¿cómo me dijiste? X1 más. X2. ¿Y qué más? ¿Sobre 2? Ajá, sobre 2. Sobre 2, ok. Ese es el promedio de notas para un alumno cualquiera. Lo que se sacó en el primero más lo que se sacó en el segundo sobre 2. Vamos a anotar los datos que tenemos. El valor medio de las notas del primer examen fue 50. El valor medio de las notas del segundo examen fue 80. Se supone que este tipo califica entre 0 y 100, ¿no?
La desviación estándar en el primer examen fue 20, o sea, hubo alumnos que la media no fue muy buena el primer examen, porque sacaron 50 con una desviación estándar de 20 para cada lado, no hubo de 30, en general estuvieron entre 30 y 70 las notas. Y la desviación estándar del siguiente examen también fue de 20, bueno, estuvieron entre 60 y 100, o sea, mejores notas. La covarianza fue 50. Y el tipo quiere sacar el valor medio. Un segundito que... Ok. El tipo quiere sacar el valor medio. ¿Cómo calculamos el valor medio del promedio? Lo que hacemos es el valor esperado del promedio. Esto es el valor esperado de x1 más x2 sobre 2. Esto es igual a un medio del valor esperado de x1 más x2. Y este lo hicimos hace un rato en la clase. ¿Se acuerdan cómo daba? La media de la suma de variables aleatorias daba la media de la primera más la media de la segunda. ¿Está? Y esto me queda un medio por 50 más 80. Esto es 130 dividido 2, 65. O sea que el valor medio, el valor, digamos, esperado de la nota promedio de todos sus alumnos, si él armaría la planilla con las dos notas que se sacaron en los dos exámenes, saca el promedio para cada alumno, el valor esperado sería que en promedio la gente anduvo arriba de 65. Lo cual si aprobaban con 60, estuvo bueno. Ahora la varianza del promedio. Es igual a sigma cuadrado aplicado a x1 más x2 sobre 2. Un medio dividiendo, ¿cómo sale afuera de la varianza? Pregunta para recordar de cuando vimos variable aleatoria hace 3-4 clases. Afuera de la media sale directo, ¿ok? Afuera de la varianza, ¿cómo sale? ¿Se acuerda alguien? No, pero me imagino un medio, profe, ¿no es lo mismo? Al cuadrado. Ah, Acordate que la varianza adentro tiene esta cosa multiplicada por esta misma cosa. Entonces el un medio te va a quedar un medio por un medio al cuadrado y ahí lo sacás. Acordate que la varianza se calcula como la esperanza de x, en este caso sería x más 1 más x2 sobre 2 al cuadrado. Por eso el un medio sale al cuadrado. Porque cuando desarmás todo este paréntesis sale al cuadrado. Me quedaría el 1 medio al cuadrado por la varianza de la suma de variables aleatorias, que la hicimos también hace un ratito. ¿Se acuerda alguien cuánto daba? Vamos a ver la varianza de la suma. La tenemos acá en verde, ¿ok? Varianza de la primera variable más varianza de la segunda variable más 2 veces la covarianza. ¿Okay? Entonces, esto es igual a un cuarto por varianza de la primera variable más varianza de la segunda variable más 2 veces la covarianza. ¿Okay? Y acá pongo los valores. Entonces, la varianza del promedio es igual a un cuarto por la desviación estándar al cuadrado del primer examen,
más la desviación estándar al cuadrado del segundo más 2 veces la covarianza que me la dieron como dato. Esto me queda 400 más 400, 800 más 100, 900 dividido 4 queda 225. Esa es la varianza del promedio. ¿Ok? Habría que sacar la desviación estándar del promedio, a ver cómo queda. Tenemos una covarianza negativa, ¿no? El punto C. Vamos a ver. Pero arriba no decía que tenía que dar 220. 220, ¿dónde? Sí, en el ejercicio no decía 220. En el C. Playo cualquiera, no. El Era otro C, igual el ejercicio C entonces. te cambia la covarianza, ¿eh? Te dice, si la covarianza 1,2 fuera menos 200, ¿cómo podría usted interpretar semejante covarianza negativa? ¿Qué efecto ha tenido sobre la varianza del promedio del grado? Ok. Sí, cualquiera. Acá lo que nos dicen es, che, la covarianza es 220. Menos 200, perdón. Menos 200. ¿Está? Encima te dice semejante, a propósito está, semejante covarianza negativa. Entonces, ¿qué me implica esto? ¿Es mucho? En realidad, 200. Las notas van de 0 a 100, así que los exámenes se miden de 0 a 100. La covarianza de 200, bueno, es como que está puesto para que uno se despiste y diga, sí, 200, es enorme. Entonces, no haga más nada en el ejercicio y diga que hay una correlación lineal entre el examen 1 y el examen 2 completamente fuerte y negativa. O sea, las notas están así. ¿Está? Un pibe que se sacó un 50 en el primer parcial, segurísimo que se sacó un menos, un menos sería, perdón, esto está completamente mal, siempre lo hago así, pero la covarianza siempre hay que tomarla centrada con los valores medios. Deme un segundito. Bueno, cuando gustes. Vamos de vuelta, ¿eh? X1, X2. La media del primer examen fue 50. La media del segundo examen fue 80. Trazamos los valores medios. Y ahora hago la covarianza muy negativa y muy marcada. Ahora sí. Uno tendería a pensar en esto. Entonces, ahora sí, un pibe que se sacó un poco mejor la nota del primer examen, perdón, supongamos que el pibe se sacó, o la piba se sacaron acá. Si se sacó 60 en el primer examen, segurísimo, o muy probablemente a ese pibe o esa piba le fue con un 50 en el segundo. Y por otro lado, si se sacó 40, no te cuelgues. 50, profe, ahí. Colgó todo jodido. Sí, me decías. Creo que 50 ahí es. Sí. No es 30 el de arriba o es 80. Es El de 80. arriba. Ok. Son las medias, son los valores medios. Si se sacó 40 en el primer examen, en el segundo se sacó 90. Qué sé yo. Uno tendería a pensar eso cuando ve una covarianza de menos 200. Pero, ¿se acuerdan lo que les dije? Cuidado con este valor. ¿Por qué? Porque para analizar realmente si estamos o no en esta situación, vamos a analizar el coeficiente de correlación. ¿Ok? Entonces, el punto C lo que nos pide es calcular el coeficiente de correlación. Tengo que sacar este pizarrón porque ya en cualquier momento cuelga. Estuve probando otras alternativas, pero no hay alternativas. Ninguno. Ninguno tiene, digamos, escribe bien como esto. O sea, escriben, pero más o menos. Coeficiente de correlación.
Bueno, entonces veamos, vamos a poner acá, veamos el coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación es sigma 1, 2 sobre sigma x1, sigma x2. Entonces, ahora sí, vamos a poner menos 200 sobre la desviación estándar del primer examen había sido 20 y la desviación estándar del segundo examen había sido 20. ¿Ok? Esto me queda menos un medio. Y este número sí dice la posta de la posta. ¿Ok? Un coeficiente de correlación de menos un medio no es una correlación lineal tan fuerte. Es negativa la correlación. Tienen una tendencia que cuando uno sube el otro baja, pero no es tan fuerte como si hubiese dado menos uno. ¿Ok? Profe, Sí. hay una compañera que es en el chat que dice que se tiene que retirar. Ok. Dale, no hay drama. Que ahí yo después voy a tomar igual toda la conversación para poner los presentes. Estamos más o menos, bueno, está detonado esto, ¿eh? Estamos acá. ¿Ok? Y pensábamos cuando vimos la covarianza sola, intuitivamente nos pueden engañar la intuición, pensamos que estábamos en el de menos 0,8, pero en realidad el coeficiente de correlación es menos 0,5. Así que el gráfico que yo hice antes no valía tanto. Bueno, terminó colgando el pizarrón. Pantalla azul. Sí, es buenísimo que haya dado pantalla azul. Espero que se haya guardado. Es retro la pantalla azul. Sí, estos Todo de muchachos Microsoft. siguen haciendo pantalla azul. Eh, ¿Será esta? Editado 10:36, con lo cual si lo Sí, guardó lo al guardo. minuto, Claro. la masa. Bueno, ¿qué le pesa tanto? Se ve que usa, a ver, tiene mucha definición este pizarrón y se ve que eso a la larga lo hace demasiado pesado. Me tapo un poco porque está pasando el que vende, no sé qué onda. Batería vieja. Sí, debe ser eso de la calidad, igual. Bueno, es como una imagen muy grande y es de no sé Sí. Bueno, cuántos píxeles eran todos. sí, sí, totalmente, debe pesar mucho. Bueno, no sé si, digamos, sirvió el ejemplo para que vean. Mi idea era mostrarles que la covarianza, ojo cuando quieren analizar correlación con la covarianza. Justamente para analizar correlación hay que usar el coeficiente de correlación. Yo lo que quería decirles es, esto no era tan así. Este que vimos acá no era tan, no estábamos en este caso. ¿Ok? Acá se perdió lo que yo había puesto. Yo había puesto, veamos, el coeficiente de correlación. Ah, y se perdió todo el cálculo. Coeficiente de correlación, rho de xy, es igual a sigma 1, 2 sobre sigma 1, x1 por sigma x2. Esto era menos 200
sobre 20 por 20 igual menos 0,5. Y este es ese. Entonces, tengan cuidado cómo analizan correlación. ¿Okay? La covarianza se calcula, pero una vez que la tenemos, vamos a usarla para calcular el coeficiente de correlación. Y si queremos saber en qué situación estamos con las variables aleatorias, tenemos que usar el coeficiente de correlación que ya está tabulado. ¿Ven? Esto es un 1, esto es un menos 1, acá están 0,8, acá están 0,5, 0 y 0,2. Voy a sacarme este pizarrón porque va a seguir estallando. Exportar. Eh, 10.2. Ok. ¿Dudas hasta acá? Muchas, algunas, todas. Sí, creo que no. ¿Eh? No sé, creo que no, digo. Ok. Estamos, ok, profe. Sí, yo creo que no tampoco. Pero estoy medio mareado con tanta fórmula por el momento. Mareado con tantas fórmulas y sí, son muchas. Ok, bueno, sí. No sé, seguro que ya se fue Guadalupe, pero sí voy a subirla. Obviamente todo el material. Bueno, después en la guía viene un poco, lo tienen acá, en realidad. Yo me adelanté, hice un ejercicio. La parte continua la paso como muy fugazmente. No digo que no haya que entenderlo. Pero variable bidimensional continua. Algunas cosas que cambian. Voy a tener f de xy. ¿Okay? No voy a tener p de xy. Que va a ser una función de densidad conjunta. Eh, vamos a pegarlo acá. O sea, lo que voy a tener es la función de densidad de probabilidad conjunta. Esto. Vale todo lo mismo que vimos hasta ahora. ¿Está? Tiene que ser mayor o igual a 0 para todo xy y la integral doble en todo el espectro de xy tiene que ser 1. Y las funciones, las dos variables, tanto x como y, van a estar definidas, la discreta estaban definidas en un recorrido que era un conjunto finito o infinito numerables de puntos. En la continua, tanto x como y van a estar definidas en un intervalo o un conjunto de intervalos en R, digamos. Las funciones de densidad, se van a calcular como las calculamos en discreta. Acá también no lo tengo estos gráficos, pero si haríamos el corte, yo tendría que proyectar o aplastar esta campana contra un eje o contra el otro y tendría las funciones de densidad, ¿no? Que se calculan así. Después las marginales, lo mismo. La independencia, lo mismo. Bueno, pero todo para el caso de continua. Yo voy viendo si hay algo que tenga que aclarar, algo distinto. Sí, lo que voy a tener que aclarar es, ahora hacemos uno en continuo, pues si no se van acá con la duda de, che, pero
Con discreta hicimos como uno completo, lo fuimos haciendo, pero no se preocupen que ahora hacemos uno de continua. Un ejercicio, digo. En la guía hay uno de continua, pero no cubre demasiado. Esto también vale, la covarianza, todo igual, la suma de variables. O sea, estoy pegando toda la guía básicamente en el pizarrón, porque ya en la guía estaba recontra resumido todo lo de continua. Si no, esta clase se hace 10 horas solamente este tema. Ustedes van a tener bueno, si llega a aparecer algo continua, conocer las expresiones y trabajar con las expresiones. Pero la covarianza, la definición inicial, esto es lo importante, la definición inicial de la covarianza es la misma. Esto es lo mismo para continua y para discreta. El tema es que en continua usan, digamos, integración y usan la función de densidad. Pero el concepto inicial de la covarianza es exactamente lo mismo. Lo mismo con las variables, la suma de variables aleatorias, la varianza de la suma, la esperanza de la suma y la independencia. Todo lo mismo, digamos. Y por último, nada más. Continua, vale todo lo mismo, pero cambian las operaciones que van a usar para hacer los cálculos. Vamos a hacer un ejercicio de continua, como para que vean un poco cómo se opera. En la guía, en la clase, en el apunte de la clase hay 3 ejercicios. Uno de discreta, que no lo vamos a hacer porque ahora vamos a hacer de la guía. Uno que vimos recién, de coeficiente de correlación y demás. Y uno de continua, que lo hacemos ahora. ¿Okay? Quiero hacerlo y terminarlo antes de las 11 para poner un corte y después del tipo de 11 a 11 y 20 y después del corte hacer ejercicios de la guía, de la tira de ejercicios. La tira de ejercicios tiene 4 ejercicios. Si hacemos los 4 acá, no les va a quedar nada a ustedes para practicar en su casa. Con lo cual vamos a hacer uno o hacemos parte de uno o dos y queda el resto para ustedes. Como siempre, ya saben mi recomendación. No hace falta que lo repita, pero ya saben cómo va a venir el parcial. Va a venir parecido a lo que vimos en la clase. No voy a sacar un galerazo de algún ejercicio demasiado raro, digamos. Ejercicio 3, caso continuo, distribuciones marginales y cálculo de probabilidad. O sea, vamos a ver en continua cómo se calcula una distribución marginal y cómo se calcula una probabilidad en bidimensional. Que me parece que es lo que más les puede aportar ahora porque lo pasé como muy fugazmente. Y está bueno que vean cómo se calcula. Una binatería, es buenísima esa. Una binatería cuenta con instalaciones para atender a clientes que llegan en automóvil. Es rarísimo el ejercicio. Una tienda de vinos tiene como una venta para los que llegan en automóvil. Y a quienes llegan caminando. En un día seleccionado al azar, sean X e Y respectivamente. O sea, X son los que llegan en automóvil e Y son los que llegan caminando. Los periodos de tiempo en horas que se utilizan para cada caso X e Y respectivamente son los periodos de tiempo en horas que se utilizan para cada caso. Y suponga que la función de densidad conjunta es esta. Halle las distribuciones de probabilidad marginales. Bueno, hasta ahora el ejemplo de qué es X e Y, de la binatería, los que llegan en automóvil, quedó medio anecdótico. Tenemos una distribución conjunta que es esta que ven acá y tenemos que sacar las marginales. ¿Ok? Entonces, me van diciendo, a ver si nos vamos acordando. ¿Cómo calculaba la marginal de X? En discreta había que sumar, si yo quería la marginal de X, en discreta tenía que sumar para todo Y. ¿Ok? Entonces, para cualquier valor de X, la función de densidad marginal de X, ¿acá qué voy a hacer? ¿Sumar? No, integrar. Integral. En todo el espectro, a la conjunta, es a la que voy a integrar, y la voy a integrar en Y.
me va a terminar quedando, evidentemente, si la integro por y esta función depende de x y de y, a x lo voy a tratar para lo que es esta integral, a x lo voy a tratar como si fuera una constante, y me va a quedar me va a quedar dependiendo de x esto al final de hacer todo. Entonces voy a integrar para y, ¿ok? Es importante ver x e y en qué valores andan. Vamos a graficarlo acá. En el plano, ¿ok? X e y. X, ¿entre qué valor puede oscilar? Fíjense la función de distribución conjunta y me lo dicen. Entre 0 y 1. Y y, ¿entre qué valor oscila? Y entre 0 y 1 también. Ok. Esto les va a servir entenderlo al comienzo porque van a conocer, bueno, acá arriba habrá una curva, ¿no? O sea, si lo graficamos en 3D, acá tengo X, acá tengo Y, acá tengo el 1 de Y, el 1 de X, y acá arriba habrá, no sé, alguna curva en X en Y, qué sé yo. Y esto es f de X, Y. Pero lo importante es saber que estas oscilan entre 0 y 1. Eso es lo importante. Ok. Entonces, los límites de esta integral, ¿qué pongo acá? Voy a integrar con respecto a y. Entre 0 y 1. 0 y 1. Acá los dos van entre 0 y 1, pero tengan cuidado si toca un ejercicio donde y va de un lado al otro y tiene un par de límites y x tiene otro par de límites, de no macanear acá con los límites de integración. ¿Y qué tengo que integrar? La conjunta. Entre 0 y 1 de y, la conjunta vale esto. ¿Ok? Esto 2 que se ve ahí arriba. tercios por x más 2. 2 tercios de x más 2y. Delta y. 2 tercios sale como constante. Ok. Acá me queda 2 tercios. Y acá tengo que integrar esto respecto a y. Con lo cual x para mí también es una constante. La integral de una constante es la constante por la variable de integración, x por y. Y la integral de 2y es y cuadrado. ¿Ah? Y esto lo voy a evaluar entre 0 y 1. Esto me va a quedar en 1, me va a quedar 2 tercios, pongo un 1 en y, ¿no? Me va a quedar x más 1. Y en 0 se me va a anular todo este paréntesis, con lo cual el 2 tercios también se va a anular. Entonces ya tengo la marginal de x. Marginal de x es igual a 2 tercios de x más 1. Si x es menor o igual a 0, mayor o igual a 0, menor o igual a 1, y 0 para todo otro x. Habría que integrarlo, para estar seguros si queremos, habría que integrar esto entre 0 y 1 y verificar que nos da 1. O sea, esta la deberíamos integrar y verificar que nos da 1. Que creo que no hace falta hacerlo, va a dar bien. Ahora la marginal de y. Bueno, lo mismo, ¿no? Para todo y, la marginal de y es la integral entre menos infinito e infinito de la conjunta delta x. Y acá vamos a integrar entre 0 y 1 de 2 tercios de x más 2y delta x. Bueno, acá ya voy integrando. Esto va a ser 2 tercios. Y acá me va a quedar la integral de x delta x es x cuadrado sobre 2, más esta parte, 2y es como si fuese una constante, 2y por x. Me va a quedar la integral. Todo esto entre 0 y 1. Y esto me va a quedar 2 tercios por 1 medio
poniéndole 1 al x cuadrado más 2i. Y cuando reemplazo por el 0 se anula todo. Entonces, la marginal de i es igual a 1/3 más 4/3 de i. Ahí, digamos, multipliqué el 2 tercios. Esto es si i es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1 para todo otro i. Listo. Este es el halle las distribuciones de probabilidad marginales. Listo. Ahora me piden. Bueno, podríamos seguir con las condicionales. Nos tendríamos que poner a dividir funciones, ¿no? Tendríamos que poner que me piden una condicional. Me piden la condicional de x dado que y sea, no sé, 0,5. Yo tendría que integrar la conjunta, que la tengo acá, la tengo en este punto, dividido la marginal de x evaluada en 5. Tendría que venir a la marginal de x evaluada en 5, que la tengo acá. Tendría que venir a la marginal de x y la tendría que evaluar en 5. Me quedará 2/3 por 5 más 1, o sea, 2/3 por 6. Me quedará 4. Y dividiré la conjunta por 4. Y integraré. O sea, pueden hacer lo mismo que hicimos en la guía con estas funciones. Pero vamos a lo que piden. ¿Cuál es la probabilidad de que las instalaciones para quienes llegan en automóvil, que creo que era la X, se utilicen menos de la mitad del tiempo? X valía entre 0 y 1. O sea, me están pidiendo la probabilidad de que X, lo que me están pidiendo es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 1/2. ¿Ok? Me están pidiendo eso. Me están pidiendo algo sobre X, nada más. De Y no me dijeron nada. O sea, me están pidiendo que trabaje solo con X. ¿Qué distribución tengo que usar acá? ¿La conjunta o qué? Yo sé que esto va a ser la integral entre A y B de algo. Si quiero analizar solo la variable X, voy a usar la marginal de X. ¿Ok? Solo X estoy analizando. Entonces, uso la marginal. ¿Tá? Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 1/2, tengo que hacer la integral entre 0 y 1/2 de la marginal de X, que era 2/3 de X más 1. Delta X. Esto es igual a 2/3 de X cuadrado sobre 2 más X evaluado entre 1/2 y 0. Esto es igual a 2/3 por 1/8 más 1/2. 1/2 al cuadrado queda 1/4, 1/4 dividido 2 es 1/8. Y esto, bueno, yo ya lo tengo acá en el apunte del resultado, no es que lo saque ahora así de la nada, da 5 sobre 12. Esa sería la probabilidad de que las instalaciones para los que llegan en automóvil se usen menos de la mitad del tiempo. Lo importante es ver cómo calculo una probabilidad de una variable. Tomo su marginal y estoy en el mundo de variables aleatorias de simple, de una sola dimensión. ¿En O el sea, ejercicio nos preguntaba algo con el tiempo? sí, la variable X te representa un tiempo. Ah, uy. Esto es el tiempo de uso de instalaciones para autos. Todo eso es X. Lo que te dicen es que el tiempo de uso de las instalaciones para autos se use menos de la mitad del tiempo. Ah, claro, eso era 1/2. El Bien. tiempo en horas que se usan en todo el día es una hora como tope. Entonces vos lo integrás entre 0 y 1/2.
5/12 es la probabilidad. Casi un 50% de probabilidad de que esa cochera o lo que sea se use en todo el día menos de media hora. Bueno, voy a exportar esto. Sí, ¿Puede levantar un poquito la imagen, sí, la parte de arriba? ahí voy bien. Gracias. Nada. Ahí más o menos, estamos bien. Ahí estamos, profe, gracias. Joya. Bueno, de nada. Terminamos con el contenido teórico de la bidimensional. Vamos a hacer un corte hasta 11:20, 20 minutitos, tranqui. Y después hacemos ejercicios de la IA, ¿ok? Ok, Así profe. que nos vemos en 20 Ok. minutos. Ok. Dale, nos vemos.